César es profesor asociado del Instituto Tecnológico de Massachusetts y lidera el grupo de aprendizaje colectivo del Media Lab de la misma casa de estudios. Su trabajo se centra en comprender el aprendizaje colectivo y desarrollar herramientas de software para facilitar el aprendizaje en las organizaciones. Sus publicaciones académicas han sido citadas más de 10.000 veces. Sus sistemas en línea han recibido más de 100 millones de visitas y numerosos premios. Su último libro, Why Information Grows, ha sido traducido a más de 10 idiomas. César también es coautor del Atlas de Complejidad Económica, cofundador de DataWheel LLC, empresa creadora de grandes motores de visualización de datos, y además, por cierto, es director de Espacio Público. Recibamos a César con un gran aplauso. Agradecerlos por estar acá, porque para mí es un gran orgullo estar acá, no solo por participar en el director de Espacio Público, sino porque yo el 2004 me fui de Chile a Estados Unidos y ahí era un momento, ¿no es cierto?, donde nosotros siempre en Chile hemos tenido un poquito de vergüenza, quizás, o eso, y uno va a los países más ricos a aprender, ¿ya? Yo hoy en día vuelvo a Chile y creo que quizás Estados Unidos tiene más que aprender de Chile que Chile de Estados Unidos, ¿ah? Porque veo que hay una comunidad de personas que realmente me han paseado por distintos grupos y todos ustedes están trabajando en entender las cosas bien, con rigor, trabajando de manera colaborativa, escuchándose sin pelear. El Chile que está en terreno está mucho más rico que el que veo en Twitter y estoy orgulloso de poder participar en esta sociedad. Lo que voy a hacer hoy es contarles un poco sobre mi investigación. Voy a contarles primero sobre las leyes del aprendizaje colectivo, las leyes del conocimiento. Estos son principios, no todos en los cuales yo he participado, algunos que básicamente ya estaban en la literatura y he ido recopilando, que nos iban a entender cómo se genera el conocimiento, cómo se difunde y qué implicaciones tiene. Después de eso voy a contarles un poco cómo hacer herramientas que ayudan a integrar y distribuir datos para poder facilitar procesos de aprendizaje colectivo. Y finalmente voy a ir a unas nuevas herramientas que incluyen conceptos de inteligencia artificial para hacer un poquito un puente de cómo quizás el espacio público va a empezar a cambiar, no solo a partir de la emergencia de los datos, sino a partir de tecnologías que nos van a ayudar a trabajar mejor con los datos y también tecnologías que nos van a ayudar a lidiar con nuestro déficit atencional, que es parte de los síntomas que emerge ya de una sociedad donde hay mucha información. Y la historia no parte acá, parte un poquito más al norte, en Ecuador. Parte en el año 2014, cuando el presidente de Ecuador de aquel entonces, Rafael Correa, estaba 2 horas al norte de Ecuador, en lo que era la ciudad tecnológica de Yachay, y dice, mira, la ciencia, la tecnología y la innovación son fundamentos para el desarrollo. Creo en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. En ese poder deposito gran parte de mi esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Y son lindas palabras, ¿no? Y es muy difícil estar en desacuerdo con esto. Yo también estoy de acuerdo que la ciencia y la tecnología obviamente son motores de creación, innovación y prosperidad. Pero el momento en el que decía estas palabras es porque él estaba inaugurando la primera clase de Yachay, una ciudad y universidad tecnológica que estaban construyendo a 2 horas al norte de Ecuador. Este fue un proyecto donde el gobierno de Ecuador se gastó $1.000 millones. ¿Ya? Y en este proyecto tenían el plan de construir una ciudad diseñada en el cual iban a generar conocimiento e iban a competir con Silicon Valley, iban a competir con Tokio, iban a competir con todos estos lugares. Pero un par de años después, la realidad no llegó a las expectativas. Y a pesar de que sí se construyeron algunos edificios, ¿ya?, no se generó el conocimiento que se esperaba. La universidad pasó por muchos rectores. Los profesores que habían tomado el riesgo de dejar a universidades en otros países para venir a trabajar a Yachay, muchos fueron despedidos, ¿ya? Y el plan empezó a decaer. Pero esto no es solo algo que ocurrió alguna vez por ahí en Ecuador, ¿ya?, sino que hay muchos ejemplos en el mundo. Esto es Kolkobotec, ¿ya?, que está a 1 hora y media del centro de Moscú en transporte público. Este es el Masdar Institute of Technology, que es un instituto que se creó en Abu Dhabi, ¿ya? También costó miles de millones de dólares, pero ahora el Masdar Institute of Technology ya tuvo que ser absorbido por Khalifa University. Y a veces incluso este tipo de megaproyectos que tratan de generar conocimiento, quizás a través de edificios de una manera inocente, nos dan cosas muy bellas, ¿ya?, como este ejemplo. Esta es la construcción del edificio para la investigación sobre el gas y el petróleo en Arabia Saudita. Y desde un punto de vista arquitectónico
Yo al menos encuentro que este es un edificio maravilloso. Fue diseñado por Zaha Hadid, ¿ya? Es precioso, tiene una forma muy poco tradicional, tiene unos interiores fantásticos, ¿ya? Tiene una belleza enorme, pero también es un desierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los edificios no generan conocimiento. ¿Ya? Pero aún así vemos que en muchas partes del mundo se generan estos megaproyectos y son miles de millones de dólares que se gastan en este tipo de iniciativas. Hay ciertas razones por las cuales quizás esto ocurre, pero una de ellas es porque quizás no hemos internalizado muy bien como sociedad que la generación de conocimiento, así como muchas otras cosas, también satisface unas ciertas leyes naturales. ¿Ya? Y si entendiéramos mejor esas leyes naturales de la generación del conocimiento, quizás no haríamos proyectos de este tipo, quizás invertiríamos el dinero de otra manera. Entonces lo que voy a hacer ahora es contarles un poquito sobre las leyes del conocimiento. Y voy a decir, mira, que hay 3 leyes, ¿ya? Y lo voy a reducir a 3 leyes, ¿por qué? Porque es fácil de acordarse. ¿Ok? ¿Ya? Estas leyes después se pueden desempaquetar en más leyes y subleyes, ¿ya? Pero acordarse de 3 leyes es muy fácil. Y la primera ley es la ley de la experiencia, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender cómo se crea el conocimiento a través de la experiencia y la práctica. La segunda ley es la ley de la difusión, que nos va a ayudar a entender cómo se mueve el conocimiento. Y la tercera ley es la ley de la intensidad, que nos ayuda a entender el valor del conocimiento. Entonces la ley de la experiencia, ¿ya? Es una historia que nace más o menos a principios del siglo XX, cuando Louis Leon Thurstone, un ingeniero eléctrico, decide cambiar de carrera y hacer un doctorado en psicología. Y Thurstone, mientras estudiaba psicología, ¿ya? Y buscaba un tema de doctorado, se da cuenta que en la escuela Duff de Pittsburgh había un curso de mecanografía donde los estudiantes tenían que tomar una prueba de 4 minutos todas las semanas. Entonces lo que hizo Thurstone fue darse cuenta de que en este curso de mecanografía existía la data que él necesitaba para poder medir por primera vez las curvas de aprendizaje. Todas las semanas los estudiantes practicaban y tomaban una prueba y en estos 4 minutos él podía medir cuánto podían escribir estos estudiantes en 4 minutos y qué tantos errores cometían. Y lo que se da cuenta es que existe una ley, ¿ya? Que nos dice qué tantas palabras son capaces de tipear en 4 minutos en función de todas las páginas que hayan escrito. ¿Ya? Y es una ley que tiene un tipo más o menos como una ley de potencia y que nos indica que es como una tasa máxima a la cual las personas van a poder tipear. De hecho, él estima la tasa máxima y le da como 270 palabras por minuto, que es bastante cercano a lo que una persona que tipea muy rápido hoy en día puede tipear. ¿Ya? Y con esto se establece por primera vez esta idea de las curvas de aprendizaje, que hoy en día son muy coloquiales. ¿Ya? Pero eventualmente esta idea no era solo verdad para los estudiantes de este curso de mecanografía, sino que se empieza a extender a muchos dominios distintos. Entonces, en el año 1936, un ingeniero aeronáutico que se llama Theodore Wright empieza a medir este tipo de curvas sin conocer el trabajo de Thurstone en el contexto del ensamblaje de aviones. ¿Ya? Y esto era muy interesante porque esto no eran economías de escala. ¿Ya? Era el mismo equipo de personas usando, ¿ya?, las mismas herramientas para construir el mismo avión una y otra vez. Pero a medida que construían y construían aviones, el tiempo que se demoraban en construirlo decrecía. Es decir, que algo tenía que estar cambiando dentro del equipo. Pues no estaba cambiando el capital, ¿no es cierto? No estaba cambiando el trabajo, no estaba cambiando la escala, estaba cambiando algo internamente del equipo. Y eso probablemente era una evidencia de este aprendizaje colectivo que Wright empezó a observar. Eventualmente esta idea empieza a crecer, en los años 50 se hace muy popular, se empieza a medir, y quizás el ejemplo más famoso de esto es el trabajo de Noyce and Moore, donde ellos se dan cuenta que no solo los equipos aprenden, sino que las industrias aprenden. Esta es la ley de Moore, que nos dice que el número de transistores que somos capaces de meter por unidad de volumen se duplica cada 18 meses a 2 años. Es decir, que la industria ahora es la que está aprendiendo, no son siempre las mismas empresas las que están realizando este aprendizaje, pero la industria es capaz de seguir aprendiendo a medida que acumula conocimiento. Entonces vamos a decir que hay una primera ley del aprendizaje colectivo. ¿Ya? Y esta es la ley de la experiencia o la ley de Thurstone, Wright y Moore. Y nos dice que el costo unitario de realizar una actividad económica decrece con la experiencia acumulativa. ¿Ya? Ahora, esta ley tiene algunos problemas, eso sí. No nos ayuda a entender todo. Nos dice que si practicamos más nos va mejor, pero obviamente también nos dice que la última unidad de práctica nos da menos beneficio que la primera unidad de práctica. ¿Ya? Hay retornos decrecientes en ese contexto. Pero también esta curva tiene otros problemas, por ejemplo, como se observan acá en la curva de aprendizaje de Ford.
porque por un lado, ¿no es cierto?, Thurston estaba descubriendo la curva de aprendizaje en un curso de mecanografía, por otro lado, Ford la estaba usando para conquistar la industria de los Estados Unidos. Y acá vemos el modelo T de Ford desde 1908 hasta el año 1926. ¿Ya? Y ahí Ford hace muchos procesos de integración vertical y de desarrollo que ayudan a bajar el costo, ¿ya?, de los vehículos durante estas 2 décadas. Pero lo que ocurre es que ellos se hiperespecializan y van desarrollando este mismo producto cada vez mejor, cada vez a menor costo, hasta que llegan a mitad de los años 20, donde otras empresas como General Motors habían desarrollado vehículos más sofisticados que le gustaban al mercado y que eventualmente hacían imposible a Ford poder competir con el modelo T, no importaba qué tan barato fuera capaz de hacerlo. Y cuando eso ocurre, pierden la curva de aprendizaje. Tienen que empezar a cambiar a otros modelos, y cuando tienen que empezar a cambiar a otros modelos, ese aprendizaje que había ocurrido en la optimización de la fabricación del modelo T desaparece. Y ese es un problema porque básicamente las economías no solo tienen que aprender a hacer algo mejor, sino tienen que aprender a hacer cosas distintas. Y en ese aprendizaje a hacer cosas distintas es que necesitamos otras leyes, no de la experiencia, sino de la difusión del conocimiento entre actividades, entre regiones, entre geografías. Y las economías aprenden muchas cosas. Aprenden a hacer nuevos productos, aprenden a desarrollar nuevas áreas de investigación, ocupaciones, industrias, etc. Ahora, ¿este aprendizaje es colectivo o es individual? Si este aprendizaje fuera individual, yo diría que la probabilidad de que yo aprenda algo o que entre una actividad económica no depende de cuántos vecinos ya realizan esa actividad. Si, por ejemplo, quiero aprender a tocar el piano, estoy en un mundo donde nadie más sabe tocar el piano, o en un mundo donde tengo muchos amigos que tocan el piano, y la probabilidad de entrar, en ese caso, si es igual para todos, ¿ya?, quiere decir que el aprendizaje no es colectivo. Depende de mi esfuerzo, porque mis vecinos no importan. Pero si el aprendizaje es colectivo, la probabilidad de que yo entre en una actividad va a crecer con el número de vecinos que realizan la actividad. Mientras más vecinos tengo que saben hacer lo que yo quiero aprender, más fácil me sale aprenderlo. Ahora, esto puede ser superlineal, lineal o puede ser sublineal. En este caso, los vecinos son redundantes. En este caso, el último vecino importa más que el penúltimo. Entonces, ahora, ¿quiénes son los vecinos? Y acá hay 2 tipos de vecinos. Están los vecinos clásicos, son los vecinos geográficos. El que vive al lado, el que vive al frente, ¿no es cierto? El que habla el mismo idioma, el que tiene un pasado cultural compartido con ustedes. Y también están los vecinos cognitivos, ¿ya?, que son las actividades que son cognitivamente similares a las que ustedes quieren aprender. En lo que es los vecinos geográficos hay un montón de evidencia que nos muestra que realmente el conocimiento sí se difunde de manera geográfica. El paper clásico de esta literatura, ¿no es cierto?, es Jaffe, Trachtenberg y Henderson en QJE en 1993, donde ellos ven las citas entre patentes y se fijan que si toman patentes que son equivalentes, las citas tienden a caer con una mayor probabilidad en la misma ciudad o en la misma región o en el mismo país, ¿ya? Y esto nos quiere decir que, bueno, a pesar de que el conocimiento se genera en un lugar, ese conocimiento no se expande fácilmente a todas las partes del mundo, sino que se difunde de una manera preferencial a los lugares cercanos. Y así como la geografía importa tener un pasado colonial común, importa compartir un idioma, todas estas medidas de similitud social importan, ¿ya? Y una razón por la que importan, después como mostró Breccia y Lissoni, es de que realmente la geografía no importa per se. No es que la distancia importe, sino que lo que ocurre es que las redes sociales de estos inventores o estos creadores de conocimiento están localizadas, ¿ya? Entonces, cuando uno toma ahora no solo la distancia entre los inventores, sino que uno reconstruye la red social a partir de la coautoría de patentes, uno se da cuenta que esa coautoría de patentes explica la mayoría de esta difusión localizada del conocimiento. Entonces también nos viene a decir, mira, no es que estos 2 barrios queden cerca, van a aprender, estos barrios van a aprender uno de los otros solo y cuando queden cerca y estén integrados socialmente. ¿Bien? Ahora, para los que les gusta más, y esta es la única parte donde voy a mostrar así como una variable instrumental y eso, para los que les gusta más ese tipo de cosas, hay un ejemplo bien bonito que tenemos de Suecia, porque en Suecia son muy buenos para guardar datos y llevan guardando datos del siglo XIX. Y uno de los datos que han guardado es la evolución de todos los trenes de Suecia, ¿ya? Entonces, cuando Suecia pasa por un periodo muy grande de construcción de trenes, lo que nosotros podemos ver es cómo estos trenes representan un shock exógeno, ¿ya?, para algunas ciudades de conectividad. Obviamente, estos trenes no son un shock exógeno para las ciudades grandes, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Estocolmo y por allá vamos a tener a Gothenburg, Malmö, estas ciudades grandes, obviamente, o Norrköping, ¿ya?, son ciudades que uno espera que les va a llegar el tren.
Pero las ciudades que quedan entre medio, por ejemplo, de Estocolmo y Norrköping, o de Norrköping y Gothenburg, son ciudades en que el tren les llega de chiripa, ¿no es cierto? Les va a llegar el tren, ¿por qué? Porque justo quedan en el camino entre dos ciudades. Es por así decirlo como Casablanca. Casablanca tiene una carretera, no porque hay una carretera de Santiago a Casablanca, sino porque hay una carretera entre Santiago y Valparaíso, y Casablanca le tocaba estar al medio. Entonces, para estas ciudades intermedias, ese choque es exógeno. Y lo que podemos usar es el hecho de que ese choque es exógeno para crear una variable instrumental de cuál es la probabilidad, ¿ya?, que básicamente un pueblo adopte la industria que existe en otro pueblo si es que exógenamente es conectado ahora por un pueblo por la casualidad de estar en esta ciudad intermedia. Y lo que encontramos, y esta, ¿no es cierto?, es más feo pero funciona, ¿ya?, es que hay un efecto, ¿ya? Y este efecto, que acá se documenta de manera causal, pero se ha comentado en hartas veces de manera no causal, es interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando juntamos unidades económicas ocurre algo distinto de lo que predeciríamos usando solamente las teorías clásicas del comercio. Las teorías clásicas del comercio nos dicen que si juntamos dos unidades económicas, estas van a tender a diferenciarse, van a producir distintos productos. Y lo que observamos acá es cuando juntamos dos unidades económicas, tienden más a imitarse que a diferenciarse. Es decir, que hay dos fuerzas. Está la fuerza del aprendizaje y está la fuerza de la especialización. Y en promedio, lo que hemos estado observando con varios colegas es que esta fuerza del aprendizaje tiende a ser en promedio un poquito más fuerte que la fuerza de la especialización. Entonces, ocurre este aprendizaje colectivo. Ahora, también tenemos los vecinos cognitivos. Estos no son las ciudades de al lado, estos no son los que hablan el mismo idioma, sino que son las actividades que requieren un mismo set de inputs en general, un conocimiento similar. Entonces, este es el espacio producto, algunos de ustedes probablemente lo han visto, acá cada nodo representa un producto y los nodos están conectados si es que la probabilidad de coexportar productos es alta. ¿Bien? Acá los productos que están pintados son los productos que Chile exportaba en el año 79. Entonces vemos que hay un patrón de especialización, pero también que hay clústeres de productos. Sabemos que el pescado crudo es similar al pescado congelado, no porque tenemos una idea de la semántica del lenguaje o de la biología, sino porque básicamente eso se expresa en los patrones de coproducción. Pero así como está el espacio producto, se han mapeado en los últimos años muchos espacios distintos. Acá está un espacio de industrias que Frank Nefke, Martin Henning, Ron Boschma mapearon y publicaron en el 2011. Acá cada nodo es una industria y las industrias están conectadas si tienden a manufacturar sus productos en las mismas plantas. ¿Ya? Una definición distinta de relatedness, pero un mapa de industrias al fin y al cabo. Acá tienen un mapa de las áreas de investigación. Acá cada nodo es un área de investigación donde ustedes pueden publicar un paper y las áreas están conectadas si los académicos que publican en un área tienden a también publicar en la otra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿cierto?, las ciencias naturales, la física, acá al otro lado está la economía, allá entre medio está la psicología, las ciencias cognitivas, la medicina, etc. Entonces tenemos un espacio de investigación donde también hay una medida de relacionamiento. Acá tenemos un mapa de la tecnología que fue publicado por Boschma, Balland y Kegler, ¿ya? Y acá cada nodo es un área tecnológica y las áreas tecnológicas están conectadas si ocurren en las mismas patentes con una frecuencia elevada. ¿Ya? Y lo que observamos es que en todos estos casos lo que vamos a observar es más o menos lo mismo. Que cuando nosotros vemos un patrón de especialización, las actividades que van a empezar a emerger en el futuro son actividades que tienden a ser vecinas a estas actividades que un país o un lugar realizaba antes. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo es que este conocimiento se difunde no solo a vecinos geográficos, sino también a vecinos cognitivos. Te sale más fácil aprender algo si ese algo es parecido, ¿ya?, a lo que tú ya sabías y también es parecido a lo que tú quieres aprender. ¿Ya? Ahora, esta ley se ha observado en varias partes. Se ha observado en productos, en áreas de investigación, en patentes, en industrias. Se ha observado en industrias en distintos países con distintas datas. Por ejemplo, en Suecia mostrábamos, ¿no es cierto?, que esto funcionaba con este espacio industrial donde conectábamos a las industrias si es que manufacturaban en las mismas plantas. Pero uno lo hace con datos de la bolsa y colocación y funciona también. O con datos de industrias y las ocupaciones que requieren y también funciona. Es un finding que es bien robusto, por lo que vamos a decir que hay una segunda ley, que es este principio de difusión o el principio of relatedness. Y nos dice que la probabilidad de entrar o de salir de una actividad económica, sea un producto, una industria, un área de investigación, etc., crece con la disponibilidad de conocimiento relacionado. Conocimiento relacionado, quiere decir que este conocimiento tiene que ser similar, no es cualquier conocimiento, tiene que ser similar al que uno está tratando de entrar.
Acá hay una matriz, un cuadro resumen, donde tenemos las distintas actividades económicas, productos, industrias, patentes, áreas de investigación, ocupaciones, skills. Tenemos las escalas espaciales, desde el país hasta los barrios, y las organizacionales, desde organizaciones hasta individuos. Esta tabla no está completa, hay más referencias, pero esto es medio complicado, es de una lata hacerlo, ¿ya? Pero acá cada referencia te vas dando cuenta que, por ejemplo, acá, mira, 13, a nivel de ciudad y área de investigación, está este paper de Boschma y este paper de Heimerix y Baland, que muestran evidencia que este principio funciona para las áreas de investigación, por ejemplo, y al nivel de ciudades. Entonces tenemos evidencia que se va completando esta matriz. Esto es algo que es bastante general, se observa, habrá muchas escalas espaciales y muchas actividades distintas. Entonces ahora hay una tercera ley que nos tiene que ayudar a entender, bueno, si este conocimiento se acumula y se acumula a través de estos mecanismos de difusión, ¿es valioso? ¿Ya? Bueno, y para eso primero tenemos que tratar de entender qué es lo que es el conocimiento, ¿ya? Y qué es lo que no es el conocimiento. Y el conocimiento, lamentablemente, no es una variable que es fácil de medir, no es una variable extensiva, ¿ya? Por así decirlo, si yo tomo a dos personas acá y las junto y digo, él tiene un conocimiento y ella tiene un conocimiento y la junto, no tengo dos conocimientos. Eso es una manera muy simple de tratar de contar el conocimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el conocimiento que tienen ambos puede ser redundante, puede ser complementario y me da más de dos conocimientos, ¿ya? O puede haber una combinación que no hace ningún sentido y tampoco sirve. El conocimiento es en parte redundante, en parte específico, por eso cuesta medirlo. Y por eso hubo una literatura muy grande, sobre todo en los años 90, de personas tratando de medir el conocimiento, ¿no es cierto? Porque con Paul Romer los economistas finalmente se dan cuenta, mira, el conocimiento es el secreto de todo, es la única cosa que puede crecer por cápita, ¿ya? Y de ahí mucha gente trata de desarrollar medidas de conocimiento, pero básicamente nos quedamos en las medidas tipo proxy, que lo que quiere decir es que, mira, las economías, decimos, tienen conocimiento, ese conocimiento se expresa en actividades, pero vamos a clasificar a priori cuáles actividades son intensivas en conocimiento y cuáles actividades no lo son. Y las actividades que son intensivas en conocimiento, por ejemplo, la creación de software, ¿ya? Nos va a indicar que esta economía es intensiva en conocimiento, y las que no son intensivas en conocimiento, como por ejemplo quizás la recolección de basura, nos van a decir que esta ciudad, si es que tiene mucho de esa actividad, no es intensiva en conocimiento. Pero lo que hicimos hace un par de años fue pensar en este problema de una manera distinta. Decíamos, mira, las economías tienen conocimiento, ¿sí? Estamos de acuerdo, no es controversial. El conocimiento se expresa en actividades, eso tampoco es controversial, pero no vamos a asumir a priori qué actividades requieren qué tipo de conocimiento o si es que son más o menos intensivas en este. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Vamos a decir, mira, que las economías que son intensivas en conocimiento van a crear actividades que son intensivas en conocimiento. So far, so good. ¿Sí? Pero vamos a decir que las actividades intensivas en conocimiento son aquellas que son realizadas en las economías intensivas en conocimiento. Entonces hacemos un argumento circular, ¿no es cierto? Decimos, las economías que son intensivas en conocimiento realizan actividades intensivas en conocimiento. ¿Y las actividades intensivas en conocimiento cuáles son? Las que ocurren en estas ciudades o estos lugares que son intensivos en conocimiento. Entonces, ¿cómo nos salimos de este callejón sin salida? El conocimiento K de la ciudad C, el conocimiento promedio de las actividades P. Y esta es una matriz que me dice, mira, la ciudad C produce el producto P. Entonces, este es el promedio nomás. Y decimos, mira, el conocimiento del lugar P es básicamente el promedio de las ciudades C que lo producen. Ahora meto esta segunda ecuación ahí y me dice K sub C es una matriz por K sub C. Y eso es un autovector, un problema de autovectores. Entonces yo puedo resolver ese problema y puedo generar un vector que mide el conocimiento sin asumir a priori, ¿ya?, cuáles son las actividades que requieren más conocimiento o cuáles son los lugares que tienen más conocimiento. Es una manera como endógena de poder calcular este tipo de variables. Y la gracia es que esta variable, bueno, no es solo bonita matemáticamente, sino que funciona. Entonces acá tengo el ingreso per cápita de los países en el año 85, tengo el índice de complejidad económica, que es nuestra medida de conocimiento, y hay una correlación muy fuerte. Pero lo más interesante es que, por ejemplo, países como India o China, yo digo, mira, hoy acá en el año 85 ellos tienen un conocimiento per cápita que es muy alto para su nivel de ingreso. Entonces ellos deberían crecer. Y eso es lo que esto nos muestra, que esto ocurre, que estos crecen. Y es una variable que es súper robusta, tú le puedes echar todo lo que quieras, todos los platos de la cocina a la regresión y sobrevive. ¿Ok? Entonces eso también sobrevive a controles por variables de corrupción, por variables
de competitividad, por variables de educación. ¿Y por qué es esto? Esto no quiere decir que estas otras variables obviamente no importen. Lo que quiere decir es que muchas de estas otras variables también se expresan en las actividades económicas. Entonces, si tú eres un país que tiene buenas cadenas logísticas, un buen sistema fitosanitario, eso se va a expresar en la exportación de, ¿no es cierto?, fruta fresca y pescado fresco, etc. Entonces, esa información ya la contiene la estructura productiva y por eso se expresa en estas medidas de conocimiento que son muy robustas para predecir crecimiento. También nos ayuda a explicar la desigualdad de los países. Entonces, acá tenemos esta medida de conocimiento, ¿no es cierto?, el índice de complejidad económica, y tenemos la desigualdad de los países medida por Gini, ¿ya? Acá lo tenemos en distintas décadas, y lo que encontramos es que las economías que tienen una complejidad económica más alta tienen un Gini más bajo. Acá comparamos a Chile con Malasia. Chile y Malasia tienen más o menos el mismo nivel de ingresos, más o menos la misma tasa de escolaridad, pero Chile tiene una estructura productiva que es mucho más extractiva que la de Malasia. Para los que están más familiarizados con esta literatura de más antaño, ¿no es cierto?, está la curva de Kuznets que te dice que la desigualdad sube y baja a medida que sube el ingreso. Bueno, la curva de Kuznets de hecho explica re poquito la varianza una vez que tú controlas por el índice de complejidad económica, porque básicamente la curva de Kuznets lo que ocurría es que los países de ingreso medio, hay algunos que tienen mucha desigualdad porque tienen estructuras extractivas y otros que tienen poca, entonces eso básicamente te ayuda a hacer ese fiteo. Pero cuando pone eso, finalmente el índice de complejidad económica te explica más varianza que la curva de Kuznets. Entonces tenemos esta tercera ley que nos dice que las economías que son intensivas en conocimiento están asociadas con mayores niveles de ingresos y menores niveles de desigualdad, y esto parece ser buena idea, ¿no es cierto? Queremos acumular conocimiento porque eventualmente eso nos da mayor prosperidad y mayor inclusividad. ¿Ya? Y acá también hay un cuadro resumen de esta misma idea en distintas escalas espaciales y actividades económicas. Entonces ahora vamos a algunas cositas un poquito más nuevas. Eso es como un resumen de lo que hemos hecho durante varios años. Ahora vamos a la geografía del conocimiento. Y la geografía del conocimiento es bastante interesante porque el conocimiento de hecho no existe en todas partes, existe en muy pocas partes, es muy concentrado espacialmente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos las patentes en los Estados Unidos. Y Estados Unidos patenta mucho, pero la mayoría de Estados Unidos no patenta nada. ¿Ya? Entonces acá tienen, ¿no es cierto?, San José, Santa Clara, que es Silicon Valley, después San Francisco, después Los Ángeles, New York, Boston, Chicago, Detroit, está Minneapolis, acá está, ¿no es cierto?, Dallas, San Antonio, Houston, ¿ya? Pero aparte de eso, ya hay muchos otros lugares, está Denver, no patentan mucho. Entonces, lo que nosotros tenemos una concentración espacial del conocimiento y una manera de caracterizar esta concentración espacial es decir, mira, ¿cuántas patentes produce un lugar y cuánta población tiene? ¿Ya? Bueno, y si el número de patentes per cápita fuera lineal con la población, es decir, que más personas, más patentes, uno tendría la curva gris. Pero lo que uno observa es que la pendiente es un poquito más paradita, ¿ya? Que el número de patentes crece como la potencia 5/4 de la población. ¿Ya? Entonces esto ocurre así paradito, esto lo había ya descubierto West y Betancourt, ¿ya? Pero esto nos podemos tomar este índice beta como una medida de la concentración espacial de esta actividad de conocimiento. Ahora lo que podemos hacer es tomar esta curva y separarla. Entonces, mira, vamos a tomar las patentes en Computer Hardware and Software, que es una actividad que nosotros tendríamos la intuición que tiene mayor intensidad de conocimiento que gafitería, y las patentes de gafitería son mucho más lineales que las de Computer Hardware and Software, que son casi una pendiente ya, ¿no es cierto?, 1.6, es mucho más curvita, mucho más increasing returns con población ahí. Y podemos hacer esto para las patentes, podemos hacer esto para los papers, para las industrias, las ocupaciones. Las podemos desagregar en todas las actividades distintas y medir todos los coeficientes, ¿ya?, para cada una de las actividades. Entonces, para los papers en inmunología, vis a vis los papers en literatura, o para la industria profesional y científica versus la industria del retail, etc. Y lo que encontramos es que la concentración espacial de cada una de las actividades crece con distintas medidas de complejidad de las actividades mismas. Acá no usamos la medida de complejidad que usamos antes. ¿Por qué? Porque estamos usando una medida de concentración espacial en el eje Y. Entonces queremos dejar bien separado que usamos solo concentración espacial para medir la concentración, no complejidad. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el año en que se introduce esa clase de la patente. ¿Ya? Las patentes de gafitería se introdujeron en los años 1870 más o menos y escalan de una manera casi lineal, pero Computer Hardware and Software, Semiconductors, que son patentes mucho más nuevas, son clases más nuevas, obviamente tienen un comportamiento que es mucho más superlineal. Se concentran mucho más per cápita en las ciudades grandes. ¿Ya?
Lo mismo ocurre con las áreas de investigación, neurociencia, microbiología, que son áreas en que los papers en promedio tienen muchos autores, requieren una gran división del trabajo, se concentran espacialmente más en ciudades. Es decir, que el número de papers que tú vas a publicar crece más rápido que la población de las ciudades a medida que te vas a ciudades más grandes. Lo mismo pasa con las industrias, lo mismo pasa con las ocupaciones. Entonces tenemos esta concentración espacial y esto es interesante porque esta ley de concentración espacial es bien distinta a lo que veíamos en Yachay. ¿Ya? Yachay básicamente trataba de ir en contra de eso, trataba de ir a un lugar que era un desierto, ¿ya? Donde no había, no un desierto desde un punto de vista de la vegetación, sino un desierto desde un punto de vista del conocimiento y trató de construir edificios en un lugar donde no estaban las personas para llenarlos y no habían personas que tuvieran el conocimiento necesario para poder crear ese conocimiento. La gente aprende de la gente. Entonces, ¿cómo se mueve el conocimiento? ¿Ya? Vimos leyes de difusión agregadas antes. ¿Ya? Vemos que el conocimiento se mueve con estos canales y podemos ver que tiene una cierta como resistividad, ¿ya? A la distancia o a las redes sociales o a compartir un idioma, etc. Pero lo que vamos a hacer después ahora es ver esto un poquito más detalle. Y para poder verlo en más detalle vamos a tomar data que usamos para un proyecto que se llama Data Viva, que construimos para Brasil en el año 2013 y que nos dio información de todo el sector formal de la economía de Brasil. Y esta data la podemos usar para observar la historia laboral de todos los trabajadores de la economía. Entonces lo que tenemos en esta data es información de cada trabajador, sabemos en qué empresa trabajaban, en qué municipalidad está esa empresa, en qué industria está esa empresa, qué ocupación ejercía esa persona, qué edad tiene, qué salario tiene, ¿ya? Etcétera. Y como podemos observar eso para varios años, podemos ver cómo las personas se mueven de un trabajo a otro. ¿Y por qué nos importa eso? Bueno, porque esto nos da otra manera de medir el conocimiento. Porque yo voy a decir que tu historia laboral es la historia de tu conocimiento. Yo voy a decir que si tú trabajaste quizás 5 años como una enfermera en un hospital, tú sabes, ¿ya?, de servicios médicos, sabes del hospital, sabes de atender pacientes, sabes de enfermería como un conocimiento que es específico de ocupación y sabes de la industria de los hospitales. Entonces esta historia nos da finalmente una manera de medir el conocimiento de manera individual y ahora si yo veo que tú vas a una nueva empresa, sé qué conocimiento llevas. El conocimiento que llevas es tu experiencia. Entonces lo que hacemos es ver las empresas pioneras. ¿Por qué las empresas pioneras? Porque nos interesa mucho la diversificación económica. Y bueno, y las empresas pioneras son el átomo de la diversificación económica. Estas son empresas que están operando en una industria que no existía en un lugar. Entonces, por así decirlo, digamos que para usar un ejemplo de Chile, en la municipalidad de Casablanca no había una empresa de software. Nunca. ¿Ya? Al menos en lo que podemos observar en la data. Y observamos la primera empresa de software en la municipalidad de Casablanca. Bueno, este es un evento de diversificación que estamos viendo en una escala micro. Pero lo que podemos ver es en esa empresa de software cuáles son exactamente las personas que contrataron y qué es lo que estaban haciendo antes. Y ahora que podemos ver cuáles son esas personas y qué es lo que estaban haciendo antes, podemos ver cómo el conocimiento que esas personas traían afecta a la probabilidad de que esta empresa sobreviva y crezca. Entonces podemos medir cómo el conocimiento realmente afecta la probabilidad de diversificación, cómo se mueve el conocimiento, ¿ya?, y genera estos eventos de diversificación. Entonces tengo, por ejemplo, personas que se quedaron en la misma industria, en la misma ocupación. Quizás en esta empresa de software de Casablanca contrataron a alguien que trabajaba en una empresa de software como desarrollador en Santiago y se va a trabajar a esta empresa de software como desarrollador a la empresa de Casablanca. Entonces, pero también podemos tener personas que cambiaron la industria, pero se quedaron con la misma ocupación. Era un programador en un hospital y ahora va a ser un programador en esa empresa de software. ¿Ya? O personas que se quedaron en la misma industria pero cambiaron la ocupación. Era un programador en esta empresa de software y ahora va a ser un administrador en la nueva empresa de software. ¿Ya? Y finalmente pueden ser personas que cambiaron industria y ocupación. Esto en vez de ser una matriz de 2×2, podemos hacerlo como una variable continua. Entonces podemos decir, mira, está con conocimiento relacionado a industria, es decir, o de ocupación. Acá son las personas que se quedaron en la misma ocupación y acá son las personas que se cambiaron de ocupación. Acá son las personas que se quedaron en la misma industria y acá son las personas que se cambiaron de industria. Y lo que observamos acá es las decisiones que las personas tomaron. ¿Ya? Esto es muy interesante porque vamos a comparar las elecciones que las personas hacen con las elecciones que sobreviven en el mercado. ¿Okay? Y lo que observamos es que la gente no contrata personas con conocimiento relativo de industria en general. Le importa la ocupación acá
y de repente encuentran lo que les aparece, ¿no es cierto? Estos son eventos de diversificación en municipalidades bastante pequeñas en Brasil, entonces es difícil encontrar gente. Pero las empresas que sobreviven no son estas, sino que son estas, absolutamente lo opuesto. Entonces las empresas que sobreviven son las que contrataron personas con conocimiento relativo de industria. De un resultado bien robusto, también hicimos Bartik Shock para ver la causalidad y toda la cosa, pero acá les muestro el cross-section, ¿ya? Y acá vemos básicamente la tasa de sobrevivencia y el crecimiento al tercer año, y lo que encontramos es que si dividimos el conocimiento entre conocimiento específico de industria, es decir, que vienes de una industria parecida, o vienes de una ocupación parecida, o cuánta escolaridad tienes, o te quedaste en el mismo lugar, tienes conocimiento del lugar, lo que importa el conocimiento de industria, el de ocupación no va al baile, los años de escolaridad tampoco van al baile, y el conocimiento del lugar se importa, que probablemente es una medida también del capital social, ¿no es cierto? Si tú estás en ese lugar, conoces a la persona de ese lugar, y para el crecimiento, ya, lo único que realmente importa es este conocimiento específico de industria. Ahora, vemos cómo se mueve el conocimiento a medida que se mueven las personas, y vemos que mover este conocimiento específico de industria importa porque afecta la probabilidad de que sobreviva una industria y que crezca. ¿Ya? Pero cuesta más mover conocimiento que es más complejo. ¿Ya? Hay como una ley de inercia. Si mientras el conocimiento es más difícil, cuesta más moverlo que cuando es más fácil. Requiere más refuerzo social el aprendizaje. Entonces, hay papers que han estado mirando eso. Uno que hemos estado haciendo nosotros recientemente es usando data de GitHub. ¿Cuántos de ustedes acá conocen GitHub? ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? GitHub es una plataforma que los programadores usan para coordinar el código. Entonces, si yo estoy programando y Eduardo está programando y queremos básicamente contribuir al mismo proyecto, tenemos que en algún momento hacer que se junte el código. Entonces, tenemos que someterlo, ¿ya?, a un repositorio en común. Entonces, en GitHub uno ve las contribuciones que cada programador hace a su proyecto, pero también uno sabe cuáles son los programadores que están contribuyendo a los mismos proyectos, que están colaborando. Entonces, uno puede más o menos reconstruir la red social de los programadores a partir de su contribución a los proyectos. Y uno también puede ver el historial de su aprendizaje porque sabe cuándo fue la primera vez que sometieron un pedazo de código en Python, o en JavaScript, o en Ruby, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos es estudiar cuál era la probabilidad de que un programador empezara a someter código en un lenguaje en función del número de personas en su red social que ya sometían código en ese lenguaje. Y estudiamos estas curvas como de aprendizaje colectivo, ¿no es cierto? ¿Cuántos amigos tú tienes y cuántas personas están entrando en esa actividad? Y cuando hacemos esto, por ejemplo, con texto plano, vemos que no hay evidencia de aprendizaje colectivo, ¿no es cierto? Los programadores que tienen ningún amigo que ha sometido en texto plano, o los que tienen 100% amigos que han sometido en texto plano, todos sometieron en texto plano, quiere decir que todos estos tipos sabían escribir antes de participar en GitHub. No es sorprendente, pero es un buen control. HTML, no hay mucha evidencia de aprendizaje colectivo, la curva también es súper plana, ¿ya? Es un lenguaje muy fácil el HTML, es decir, que lo podemos aprender solo. Vamos a cosas un poquito más complicadas, entonces se llama Python. En Python sí tenemos una tasa, ¿ya?, más baja, pero aún así distinta de cero, de que la gente empieza a someter en Python sin estar colaborando con nadie que someta Python, pero mientras más colaboradores tiene, más probable es que empiece a someter. En JavaScript observamos una curva también un poquito más fuerte, y pueden tomar este parámetro alfa como una medida de esta curvatura, de este fit de la logística. Nos vamos ahora a Ruby, ¿ya? Y en Ruby se observa una forma de S más fuerte, PHP también, y después nos vamos a Java y nos vamos a Go, y cada vez la curva tiene más forma de S. Entonces lo que hicimos es tomar estos parámetros alfa que nos empiezan a decir como qué tanto refuerzo social tú necesitas para aprender, qué tanto necesitas amigos para aprender esto, y lo comparamos con una encuesta independiente que había hecho una revista que entrevistaron a más o menos 900 programadores y les preguntaron qué tan difícil era cada uno de estos lenguajes. Y lo que encontramos es que, bueno, mientras más difícil el lenguaje, acá está en el ranking, ¿ya?, más básicamente forma de S tenía esta curva, es decir, que más refuerzo social necesitabas para aprender. Y esto nos empieza a decir, mira, que cuando el conocimiento es más difícil, es más complejo, ¿ya?, necesitas más refuerzo social, probablemente te va a costar más mover ese conocimiento. Entonces hay como una ley de inercia también del conocimiento que empieza a emerger. Ahora, entrando un poco más a las cosas de política pública, ¿ya?, bueno, ¿y cuándo funcionan los subsidios? Esta, por ejemplo, una pregunta que a Eduardo le habría interesado, yo creo que todavía le interesa, ¿ya? Y esto es interesante porque ahora finalmente hay una literatura que está empezando a emerger en este tema.
hay dos ejemplos, ¿ya?, que están como working papers ahora, pero a mí me parecen muy interesantes. Uno es el Ullbach et al. Y en este paper básicamente lo que ven es todos los subsidios a la tecnología que se entregaron en la Unión Europea, ¿ya?, en estas regiones, parece que es NUTS 2 o NUTS 3, estas regiones, ¿cierto?, que se usan a nivel subnacional en Europa. Y lo que ven ahora es cuál es la probabilidad de que esa región empiece a patentar en un área tecnológica si es que recibió el subsidio o no recibió el subsidio, ¿ya? Pero lo que hacemos es separar eso en distintos niveles de relatedness. Acá tenemos regiones que están muy lejos de esa área tecnológica. Y cuando no reciben el subsidio y cuando reciben el subsidio, más o menos les da igual, ¿ya? Es decir, que el subsidio no es lo suficientemente fuerte como para hacer que esta área que estaba no relacionada a la región emerja. Pero a medida que nos vamos a estos niveles más intermedios, al segundo cuantil, tercero, cuarto, quinto, vemos que hay una diferencia muy grande. Cuando reciben el subsidio les va mejor. Pero cuando llegamos al final, tampoco hay diferencia significativa. Es decir, que cuando apuestas en algo que está muy lejano, no hay efecto. El subsidio es muy débil como para hacer un efecto, pero cuando apuestas algo que también está muy cercano, el subsidio tampoco tiene efecto, en este caso porque el mercado ya era capaz de hacerlo. Entonces el subsidio no era necesario. ¿Ya? Ahora, esto es en el caso de subsidios de investigación y en data de patentes. Lo que nosotros vimos ahora también con Jing Shen, Sichi y Yang Hao es estudiar 978 parques industriales en China. Entonces en China han hecho muchos parques industriales y en esos parques industriales priorizan industrias. Y acá lo que observamos también es que cuando la densidad es baja, en estos 3 barritas, y le dan el subsidio no es capaz de levantar la probabilidad de entrar, ¿ya? Entonces les va igual a los parques que recibieron el subsidio que a los que no recibieron el subsidio. Pero acá al medio hay una diferencia significativa, ¿ya? Entonces, básicamente a este nivel intermedio de relacionamiento el subsidio es efectivo. Cuando también el área ya está muy desarrollada, ¿cierto?, el relacionamiento es alto, el subsidio tampoco es efectivo, y si uno como que viera esto, en vez de verlo como comparación de barritas, viera como que tanto crece la probabilidad, de esta forma inversa, ¿ya?, que quiere decir que el subsidio es más efectivo a este nivel de relacionamiento medio. Entonces también tenemos como una idea ahora un poquito mejor de cuándo los subsidios empiezan a ser más efectivos, cuando cambian las cosas basado en la probabilidad de entrada natural, porque hay una probabilidad de entrada natural. Entonces, si alguien da un subsidio en algún lado y algo pasa, no quiere decir que fue por el subsidio, ¿no es cierto? Uno tiene que compararlo con otro lugar que era igual, donde no recibió el subsidio, ver si es que ahí pasó. Entonces, con eso terminamos la primera parte de las leyes del aprendizaje colectivo. Y ahora voy a ir un poquito más rápido para contarles un poco sobre las herramientas que hemos ido creando para facilitar estos procesos de aprendizaje. Esto es un área de investigación que está más asociada al diseño, a la ingeniería, que a las ciencias sociales o naturales. Y el problema de ingeniería y diseño que estamos tratando de resolver es el siguiente, que en empresas del sector público o el sector privado o en grandes organizaciones en general, necesitamos usar data para informar decisiones, pero el problema es que la data tiene muchos orígenes distintos y reconciliar la data, integrarla, ponerla en un formato que lo podamos usar ya es complejo, y desde ahí, después de analizarla, visualizarla, es todo muy costoso. Entonces, si pensamos en el caso del gobierno, ¿no es cierto?, la data nace de distintos departamentos distintos o distintos ministerios. La data de transporte, por ejemplo, puede estar en un departamento de transporte. La data de salud puede estar en una autoridad de salud, o puede estar en los seguros, puede estar en los hospitales, ¿ya? La data de la economía puede haber data que, ¿no es cierto?, viene de la autoridad de impuestos o que viene del servicio de aduanas. Hay data que va a venir del censo, que va a tener información demográfica, o los household survey, todo ese tipo de cosas. Y hay un desafío de integrar la data. Una vez que resuelve ese desafío, hay un desafío de distribuir esa data, eventualmente otro de analizar la data y otro de automatizarla. Yo voy a decir que el estado del arte en el sector público a nivel global está lleno de buenas intenciones. Está lleno de buenas intenciones. Entonces la gente trata y le pone el pincel, ¿ya?, y lo pone y lo sigue poniendo el pincel, ¿ya?, pero eventualmente hay muchas buenas intenciones, pero los resultados no son quizás los que esperábamos. Acá tenemos el portal de datos abiertos de Argentina, ¿ya? Y acá tú buscas data de ingresos, lo que vas a encontrar, ¿no es cierto?, son unos links a unas páginas donde hay unos archivos. Tú vas, descargas, abres el archivo, boom, tiene lo que tiene unos numeritos. Muy difícil usar esto como una herramienta de soporte de decisiones, ¿no es cierto? Vas a Estados Unidos, buscas data de ingresos, ¿ya?, y vas a tener una experiencia que es bastante similar. Entonces haces clic, abres, y una vez que abres,
tiene otro archivito así. Y tú dices, bueno, voy a Suiza, ¿ya? Y tú vas a Suiza y te das cuenta que esto no es un problema de ingreso. El paradigma de diseño es el mismo en los países de ingreso medio, de ingreso alto, ¿ya? Lo que eventualmente llega es un archivo con números que es difícil de interpretar y que no puedes usar básicamente para tomar decisiones, ¿ya? Entonces voy a decir que fallamos con el desafío de integración, distribución, análisis y automatización. Y lo que voy a hacer ahora es mostrarles herramientas que hemos ido desarrollando para tratar de resolver estos desafíos, ¿ya? Y el problema por el que fallamos es que tenemos el paradigma de diseño incorrecto, ¿ya? Lo que básicamente hemos estado haciendo es pensando en la data como archivos. Entonces lo que hemos estado construyendo son herramientas que facilitan el uso de archivos, ¿ya? Y distribuyen archivos. Pero en verdad un número o una cifra no es algo que vive dentro de una celda, dentro de una planilla, ¿ya? Realmente un número o una cifra es algo que nosotros usamos para apoyar una narrativa, para una historia, para hacer una comparación, para hacer un punto. Entonces lo que tenemos que hacer no son sitios o herramientas que transformen los datos en archivos que se puedan distribuir, sino que nos ayudan a transformar los datos en historias, ¿ya? Y eso es básicamente lo que nosotros hemos estado realizando para resolver el primer desafío, el desafío de integración. Entonces cambiamos de paradigma, cambiamos de arquitectura. Integramos la data de distintas fuentes y extraemos las entidades y las variables que son relevantes. Por ejemplo, una entidad en Chile sería una ciudad como Valparaíso. Y vamos a tener datos de aduanas de Valparaíso que nos van a contar sobre las exportaciones y las importaciones. Esas son algunas variables. Pero también vamos a tener datos de salud de Valparaíso o datos de las elecciones en Valparaíso. Y realmente a nosotros no nos interesa si es que los datos vienen del CERVEL o el Servicio de Aduanas, nos interesa que los datos son de Valparaíso, ¿ya? Entonces, por eso extraemos las entidades, extraemos las variables, sin importar de cuál dataset vengan, ¿ya? Y podemos a partir de eso construir historias que integran esa información a través de todas estas dimensiones distintas, ¿ya? Eso nos va a ayudar también a hacer que esta data sea más accesible a los usuarios. Explotamos esta data en la web, ¿ya? Explotamos esta data en la web en miles de historias interactivas que pueden hacer que esta data sea accesible a los motores de búsqueda. Y finalmente lo que estamos haciendo es en general crear un paso intermedio que es como un pequeño enchufe. Porque así cuando la segunda revolución industrial emerge y la electricidad se empieza a popularizar, necesitamos una manera de conectar la electricidad que genera la planta generadora con el refrigerador que tenemos en la casa. En el futuro, cuando tengamos inteligencia artificial, vamos a necesitar alguna manera de conectar eso con datos para poder seguir entrenando los algoritmos. Entonces vamos a tener que hacer un enchufe donde esta data está integrada y básicamente estos motores de visualización nos ayudan a empezar a construir los cimientos de estos enchufes del futuro. Entonces veamos cómo se ven estas herramientas. Si ustedes van a Google y buscan por las exportaciones de Chile, Canadá, Perú, cualquier país, no se van a encontrar con una página de Perú, ni de Chile, ni de Canadá, sino que se van a encontrar con el Observatorio de Complejidad Económica, que es una página que toma la data de todo el comercio internacional del mundo y la hace disponible a través de más de 20 millones de visualizaciones interactivas. El Observatorio de Complejidad Económica es un proyecto bastante viejo, nosotros lo lanzamos en el año 2011, ¿ya? Y desde entonces lo que hemos hecho es seguir trabajando en esta idea, mejorando la tecnología que hemos ido creando para integrar, distribuir y visualizar información. Acá tenemos Data Viva, este es un proyecto que hicimos en el año 2013, integra data de exportaciones, industrias, ocupaciones y educación para todo Brasil a escala subnacional. En el 2016 hicimos Data USA. Data USA no solo ve data económica, sino que va data de demografía, educación, vivienda, salud, para todos los Estados Unidos. En el 2017 sacamos Data África. Data África es un proyecto que integra información para 13 países africanos sobre salud, clima y pobreza a una escala subnacional. Esto nos empieza a mostrar que este paradigma de diseño no es un problema de ingreso, si se fijan, porque podemos hacer información subnacional disponible para África. ¿Okay? El 2017 también hicimos Jobs KSA. Esta es una plataforma que creamos para el Reino de Arabia Saudita. Está basada en información de todo el fondo de pensiones del reino que usamos para crear indicadores de industrias y ocupaciones. ¿Ya? En el reino están muy interesados en generar empleo en el sector privado. La mayoría de los saudíes trabajan en el gobierno, ¿ya? Y necesitan una plataforma para entender las dinámicas de su mercado laboral y en conjunto con ellos creamos Jobs KSA.
Y en el 2018 lanzamos Data Chile, que es la plataforma más reciente que hemos lanzado, que integra información de 15 departamentos de gobierno distintos. Y ahora estamos hablando con el gobierno para empezar a actualizarla, reactivarla y transformarla en una ventanilla única de distribución de datos públicos de Chile. Ahora, ¿funciona esta idea o no funciona? Transformar los datos en historias lo hace realmente accesible, hace que esto se transforme en herramientas que cada vez tienen más adopción. Acá vemos la curva de adopción del Observatorio de Complejidad Económica desde que lo lanzamos en el 2011 hasta hoy en día. Y ustedes ven que el tráfico va creciendo en el tiempo. Obviamente cae durante la Navidad, cae durante las vacaciones. Esto es bueno, la gente quiere decir que todavía toma vacaciones, ¿ya? Pero tenemos hoy en día 500.000 de usuarios mensuales que llegan al observatorio a través de tráfico orgánico. Es decir, que al transformar los datos en historias los ponemos disponibles en la superficie de la web y realmente ayudamos a que la gente los encuentre. Lo mismo fuimos capaces de hacer con Data USA. Cuando lanzamos Data USA en el 2016 tuvimos mucha prensa. Estuvimos en el Atlantic, estuvimos en el New York Times, en un montón de medios distintos, la gente tuiteó por día. Pero uno no puede vivir del tráfico de la prensa. El tráfico de la prensa dura muy poco, dura los 15 minutos de fama, ¿ya? Pero ese tráfico después desaparece y en el tiempo Data USA sigue creciendo en el tiempo y hoy en día tenemos más usuarios mensuales en Data USA que el que obtuvimos a través de todos los esfuerzos de prensa, ¿ya? Entonces con eso ganamos el desafío de integración, pero nos quedan muchos otros desafíos, ¿ya? Como el desafío de distribución. Para eso, en el 2017 lanzamos una mejora en Data USA, que es el carrito de integración de datos. Entonces lo que queríamos hacer es que juntar datos fuera tan fácil como hacer online shopping. Entonces usted, por ejemplo, es una estadística, va a buscar datos de población, los quiere, los mete en el carrito. Quiere mezclar los datos de población con datos de pobreza, los mete en el carrito, ¿ya? ¿Ya? Quiere ir a buscar datos no a un mapa, sino quizás a un perfil. Está viendo aquí el Cook County, ¿no es cierto?, de Chicago. La idea es que esto es como un supermercado, los datos, ¿se fijan? Entonces estos son los pasillos, ¿ya? Entonces usted va por los pasillos del supermercado y se encuentra con esta data que le parece interesante, la mete al carrito. Esta otra data también de los pacientes la mete al carrito y cuando va al carrito toda la data está pegada, integrada. Entonces es una maravilla, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque puede ir a tomar datos de distintas fuentes de gobierno, ¿ya? Y los integras y quedan todos pegaditos, ordenaditos, calzan donde deben calzar. Entonces eres capaz de pegar la información. Obviamente el carrito es gratis, ¿ah? No te cobramos por bajar el dato, ¿ya? El concepto de carrito es porque la gente está acostumbrada a sumar cosas desde distintas páginas web en un sitio usando el carrito. Entonces usamos la metáfora del carrito, pero es un supermercado gratuito, ¿ya? Y con eso ganamos el desafío de distribución porque ahora cualquier persona puede ir a Data USA, elegir un número de base de datos, integrarla en el carrito y descargarla, ¿ya? Pero nos queda el desafío analítico y para eso hicimos esta otra herramienta que se llama Dive, que es agnóstica a la fuente de datos. Todas las herramientas que les mostré antes eran para o datos de exportaciones o datos de gobierno, pero a esta usted le pueden echar cualquier tabla, empieza a recomendar visualizaciones y también te permite hacer modelos de regresión multivariado. Entonces yo quiero esto en el lado izquierdo, quiero esto en el lado derecho, te construye la regresión, ¿ya? Y básicamente puedes empezar a transformar un dato en una historia de una manera más fácil. Y lo que hicimos para testear si es que Dive realmente funcionaba fue hacer un RCT, un Randomized Control Trial, ¿no es cierto?, un experimento en el que podríamos testear si es que realmente asignar a una persona a usar una herramienta u otra hacía una diferencia. Y este experimento es un poquito controversial, así que no se enojen, porque lamentablemente una de las condiciones para hacer experimentos es que uno tiene que pillar a las personas con la guardia baja. No tienen que saber que están siendo parte de un experimento, o al menos no tienen que saber qué parte del experimento es el experimento, ¿ya? Entonces les pasamos un dataset de una universidad hipotética, ¿ya?, que tenía el salario, el departamento, las publicaciones, las citas, el género de 1000 profesores de esta universidad hipotética. Estos tipos a los que les pasamos este dataset eran analistas de datos profesionales de BCG y Deloitte, no eran estudiantes de colegio, ¿ya? Eran personas que se ganan la vida analizando datos. Y antes de que pudieran analizar el dataset, les preguntamos sobre sus priors. ¿Qué departamento contrata más personas? ¿Dónde los salarios son mejores? Esas eran preguntas como para distraer. Porque había una pregunta que era realmente la que nosotros no estábamos interesados, es que les preguntamos, ¿creen que van a observar una brecha salarial de género? ¿Y qué creen que dijeron? Que sí, y que va a favorecer a los hombres o a las mujeres. A los hombres. Entonces les preguntamos, mira, ¿hay una brecha salarial de género? Y el 90% dijo sí.
va a favorecer a los hombres. Entonces lo que hicimos fue preparar obviamente un dataset de una universidad hipotética que tenía una brecha salarial de género que favorecía a las mujeres. Entonces lo que ahora ellos tenían que hacer era hacer un ejercicio. Cuando hacían el ejercicio lo asignamos aleatoriamente a Excel o a Dive. Entonces lo único que cambiaba era la herramienta que usaban para hacer el ejercicio. Y lo que medíamos era la probabilidad de que llegaran al posterior correcto si es que habían partido del prior incorrecto. Y cuando usaron Excel, el 57% llegó a la respuesta correcta. Bastante decente, pero aún así 40% de ellos, que son analistas profesionales, al menos en el apuro de hacer este experimento en un periodo de 1 hora, no llegaron a la conclusión correcta, que era lo que reflejaban los datos. Pero cuando usaron Dive, el 80% llegó al resultado correcto. Y esta diferencia básicamente nos permite concluir de manera significativa que solo esta asignación de una persona a una herramienta a otra de manera aleatoria cambió la probabilidad de que llegaran al posterior correcto, dado los datos. Entonces ahora lo que voy a hacer finalmente para ilustrar esta parte de la presentación es cuál es el pipeline que yo visualizo en el futuro. Y es por así decirlo el futuro que yo veo para Data Chile, por ejemplo. ¿Ya? Porque Data Chile yo digo es la pura obra gruesa, pero todavía le falta la pintura, los muebles, faltan muchas cosas, pero hay una obra gruesa sobre la que se puede construir que es muy robusta. ¿Ya? Y imagínense que ustedes quieren explorar una cierta pregunta, ¿ya? Como si es que la gente que viaja solo al trabajo tiende a subir de peso. ¿Ya? Incluso no de manera causal, queremos hacer la correlación nomás. Hacer esa correlación ya es mucho trabajo. Hay que integrar data de muchas fuentes distintas. ¿Ya? Entonces, veamos cómo lo podríamos hacer en 45 segundos usando Data USA y Dive. Bueno, vamos a buscar la data de la gente que viaja sola, la metemos al carrito, ya metimos la data de obesidad al carrito, buscamos el average travel time, porque quizás no es que viajan solo, es que viajan mucho, entonces usamos eso de control, la tasa de pobreza también, y acá vamos a meter median household income. Metemos toda la data en el carrito y la descargamos. ¿Ya? Y después de que descargamos la data, lo que vamos a hacer es que la vamos a incluir en Dive y vamos a irnos derechito a la regresión. ¿Ya? Entonces la metemos en Dive, nos vamos derechito a la regresión y ponemos en el lado izquierdo la obesidad de los adultos del 2016, controlando por la obesidad de los adultos del 2015 en cada condado, metemos todas las variables y llegamos a que Driving Alone to Work tiene una correlación positiva y significativa con obesidad, incluso controlando por average travel time y por la obesidad en el año anterior. Entonces puedes ir muy rápidamente a un análisis y ese es el sueño que estamos tratando de realizar. Un mundo donde tú puedas no solo descargar un archivo de datos del gobierno, sino que realmente tú puedas empezar a hacer análisis estadístico en la data de gobierno una vez que sale, ¿ya? Casi de manera inmediata. Y hacemos esto ¿por qué? Porque estamos moviendo en un mundo donde realmente la automatización es una realidad que se viene. Este es un video de una fábrica en Toshiba, que la fábrica entera es un robot. Esta fábrica manufactura discos duros sólidos y no hay personas dentro de esta fábrica. Son solo robots fabricando discos duros para otros robots. ¿Ah? Acá está el auto que se maneja solo de Google, es otro ejemplo bien conocido que ustedes probablemente han escuchado. Y acá está el que es más disruptivo en el contexto de Chile, que es el camión que se maneja solo de Komatsu. ¿Ya? Estos camiones similares a estos operan ya en Chile. En Chile y en Australia hay minas autónomas. ¿Ya? Y acá está este camión que se maneja solo saliendo aquí de la Feria de la Minería del Expo el año 2016. Se fijan que no tiene ni cabina. ¿Ya? Entonces, tenemos un mundo donde la automatización se viene quizás donde no la esperamos. Va a ocurrir, yo creo, primero en la minería y en el campo, no va a ocurrir en la ciudad. ¿Ya? Porque hay capacidades que son muy capital intensivos en esos lugares. Entonces el costo marginal de automatizar un camión es muy bajo comparado con el costo marginal de automatizar un automóvil en la ciudad. ¿Ya? Y nosotros también estamos tratando de entrar en este mundo en el cual podemos empezar a desarrollar herramientas de inteligencia artificial para ayudar a tomar decisiones de política pública también. ¿Ya? Entonces, no que sean no solo los robots en la fuerza laboral, sino también hay que meter algunos robots en el gobierno, quizás. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un mapa de Argentina. Tenemos un mapa de Argentina donde cada puntito es una unidad censal. ¿Ya? Entonces, este es el mapa de población más detallado que tienen en Argentina. Y si fijan, los puntitos son de distintos colores. ¿Por qué? Porque los puntitos azules o círculos azules son los hospitales de Argentina.
¿ya? Y sabemos la capacidad de los hospitales en número de camas, en la complejidad de las operaciones que son capaces de realizar. Y en este proyecto, en colaboración con el BID y el gobierno argentino, lo que podemos hacer es usar esta información espacial para determinar cuál es la carencia de servicios hospitalarios que una población tiene. ¿Ya? Pues sabemos qué tan lejos te queda el hospital, cuántas camas tiene, con cuántas personas lo tiene que compartir. Entonces, a partir de esto, no tenemos que hacer una encuesta de hogares para ver la carencia, sino que la podemos empezar a calcular ya usando este tipo de herramientas. Lo que nos pidieron ahora, obviamente, que yo estaba esperando que me lo pidan, ¿ya? Era que ahora quieren que la herramienta les recomiende inversiones, les recomiende cuáles son lugares, por ejemplo, donde se podría poner un hospital que minimizaran la carencia, cuáles hospitales se podrían agrandar para minimizar esos indicadores de carencia, etc. Entonces ya se empiezan a ver cómo con este tipo de herramientas uno podría empezar a hacer contribuciones donde hay algoritmos que empiezan a recomendar cosas, que empiezan a actuar como otro funcionario público que puede ayudar a tomar decisiones. ¿Ya? También hemos estado haciendo inteligencia artificial incluso para automatizar lo que les mostré en la parte anterior de la presentación. Entonces, en la parte anterior de la presentación les mostré herramientas que ayudan a transformar datos en historia, pero que requerían mucho trabajo. Ahora lo que hemos estado haciendo es haciendo algoritmos de deep learning que toman un archivo grande de datos con muchas columnas y predicen qué visualización una persona haría. ¿Ya? Entonces, básicamente tomamos todos estos pares de visualizaciones con los datos respectivos y hacemos un algoritmo de inteligencia artificial que predice, ok, ¿qué columnas va a elegir? ¿Cuál pondría en el eje X? ¿Cuál pondría en el eje Y? ¿Va a ser un gráfico de barras o va a ser un gráfico de puntos? ¿Va a ser un gráfico de líneas? Y eventualmente encontramos que cuando comparamos lo que nuestro algoritmo predice con individuos, nos va mejor que los individuos y nos va comparable con grupos de individuos. ¿Ya? Es decir, que este algoritmo puede tomar una tabla de datos y la puede transformar en una galería con un clic. ¿Ya? Y sabe eventualmente cuáles son las gráficas que es más probable que una persona cree, ¿ya? Y que le parezcan interesantes. ¿Ya? Y también hemos estado usando inteligencia artificial para ayudar a entender incluso la estética de los espacios urbanos. Y con esto voy a terminar. ¿Ya? Entonces, hace varios años hicimos un experimento en el que poníamos imágenes una al lado de la otra y le preguntamos a las personas, mira, ¿qué lugar se ve más seguro para usted? ¿El lugar 1 o el 2? El 1. ¿Ya? ¿Qué lugar se ve de clase más alta? ¿El 1 o el 2? El 2. ¿Ya? ¿Qué lugar se ve más único? ¿El 1 o el 2? El 2. Cuando uno hace este experimento realmente se da cuenta que la variación entre las imágenes es mucho más grande que la variación entre las personas. La transitividad que observábamos en esto es como el 90%. ¿Ya? Es muy alta y empezamos a básicamente usar esta información para empezar a rankear los espacios públicos. ¿Ya? Entonces acá tenemos un lugar en Austria, ¿ya? Un barrio residencial, y lo que podemos hacer es usar Photoshop para arreglar la calle, ¡boom! ¿Ya? Y queda mucho más bonita la calle, muy barato también este tipo de arreglo. ¿Ah? ¿Ya? Y podemos también meter los cables debajo de la tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahora podemos, con este experimento, ver si es que hay una diferencia entre el puntaje que estas distintas imágenes sacan cuando fueron rankeadas por muchas personas en este tipo de hot or not. ¿Ya? Y lo que encontramos es que cuando arreglamos la calle, sube de manera significativa, pero el quitar los cables ya no es significativo. ¿Ya? ¿Ya? El problema que ocurre, eso sí, es de que el mundo es muy grande, hay muchas imágenes, y las personas en el mundo, de hecho, son bastante pocas y tienen muy poco tiempo. Y este es un problema que yo creo que más y más se van a topar a medida que ustedes vayan entrando en el mundo de los datos y la participación. ¿Ya? ¿Ustedes saben cuántas cuadras tiene Manhattan? Manhattan tiene 80.000 cuadras. ¿Ya? Entonces, si tú quieres sacar una foto por cuadra, bueno, son 80.000 fotos, y cada clic que una persona va a hacer en este sitio le va a pegar a 2 fotos, es decir, que necesitas 40.000 clics para hacer un clic por foto. Y digamos que necesitas 20 clics por foto, ¿ya? Para ser capaz de rankear esto. ¿Ya? Entonces, bueno, si necesitas 20 clics por foto, ya vas a necesitar 800.000 clics solo para rankear Manhattan a un clic por foto. Y 800.000 clics es un montón de clics, es un montón de tráfico. Te puede ir viral varias veces y no vas a llegar. ¿Ya? Entonces lo que nos dimos cuenta cuando hacíamos todos estos experimentos es que no importa que tanto tratáramos de hacer esto a través de crowdsourcing,
¿ya? Crowdsourcing tenía una escala que era mucho más pequeña que la que necesitábamos para poder realmente evaluar esto, y lo que necesitábamos era también usar aprendizaje máquina. Entonces, esto es algo que va a empezar a ocurrir más y más y más, que básicamente tienes lo que es el trabajo manual, que tiene una escala chiquitita, después tiene el del crowdsourcing, que tiene una escala más grande, y ese crowdsourcing tiene una escala que es bastante finita y bastante pequeña. Y lo que vas a tener que hacer es usar esos datos, ¿ya?, para entrenar algoritmos de inteligencia artificial que te van a ayudar a llegar a la escala más grande. Entonces lo que hicimos es que tomamos las imágenes, las segmentamos, sacamos features, después lo hicimos con Deep Learning, pero al principio lo hicimos así nomás, ¿ya? Y básicamente predecíamos qué puntaje la imagen iba a sacar usando aprendizaje de máquina. Entonces acá están los lugares que al robot le gustaron, acá están los lugares que al robot no le gustaron. Pero los robots, ¿no es cierto?, no están tratando de hacer algo que ellos quieren hacer, están tratando de imitar lo que las otras personas hacían. Porque acuérdense que esta de la inteligencia artificial no es como un algoritmo, como una fórmula matemática, es más como una máquina de imitación, que trata de imitar un patrón que ya existe en una persona o en un dato. Entonces clasifica bastante bien este algoritmo, y lo que nos permitió hacer es una imagen, por ejemplo, acá de Nueva York, que tiene 300.000 puntos, ¿ya?, que tiene una escala que nunca podríamos haber realizado usando participación, ¿ya? Entonces nos da un mapa muy detallado de la calidad del espacio físico en Nueva York. De hecho, después pudimos estudiar cómo es que la calidad del espacio físico afectaba la presencia de las personas en los lugares del espacio público, ¿ya? Y tomamos data de telefonía móvil. Este fue un ejemplo que hicimos en Italia, ¿ya? Entonces teníamos data de telefonía móvil, teníamos data de percepción del espacio urbano, y lo que encontramos es que las personas, de hecho, evitaban los espacios que se veían inseguros. Por ejemplo, había menos mujeres en esos lugares que se veían inseguros, ¿ya? Había una correlación acá, ¿ya? Pero controlando por la distancia al centro, el número de mujeres residentes, ¿ya? Para las personas jóvenes, en todo caso, las personas jóvenes estaban más presentes, los hombres jóvenes sobre todo, estaban más presentes en los lugares que se ven inseguros. Las personas más ancianas también evitaban los lugares que se ven inseguros. Entonces, estamos viendo también ahora no incluso cómo se ve el espacio, sino que cómo afecta el comportamiento. En este caso es la presencia de las personas. ¿Cómo observamos la presencia de las personas? A través de la data de la telefonía móvil, ¿ya? Entonces con eso podemos medir la presencia de las personas en el espacio público. Y finalmente lo que hicimos más recientemente con esto es estudiar los cambios físicos en la ciudad. Entonces ahora podemos detectar los cambios físicos en la ciudad, podemos tomar las fotos del 2007, las fotos del 2014, comparar dónde se construyeron edificios, dónde hubo cambios en el espacio físico, y lo que hicimos acá fue estudiar cuáles eran los factores que predecían cambio en el espacio físico. Lo que encontramos es que el cambio físico en la ciudad tiende a aglomerarse, ¿ya? Tiende a ocurrir con mayor frecuencia en los lugares que tienen una alta densidad de gente con alto nivel de educación, pero no correlaciona con la riqueza, es decir, que no es una historia de riqueza, sino que una historia más de capital humano, ¿ya? Y también que tiende a ser contagioso. Es más probable que tengas cambio físico positivo si es que tu vecino tenía un score alto o si es que tu vecino también subió. Y con eso fuimos capaces de llegar a hacer todo este tipo de cosas. Entonces, lo voy a terminar con una pura idea, ¿ya? Es que partí por una historia contando sobre el aprendizaje colectivo y hay ciertas leyes que nos están ayudando a entender cómo se genera y se difunde el conocimiento, ¿ya? Y eso es una ciencia mucho más clásica, a mí me encanta, es muy bonita, pero por otro lado estamos avanzando desde una perspectiva tecnológica a un mundo donde los datos y la inteligencia artificial están empezando a ser parte no solo de las unidades que generan trabajo, sino que también de las labores ejecutivas que administran esas actividades. Y lo que ocurre es que vamos a tener que empezar a pensar seriamente cómo es que interpretamos y pensamos sobre un mundo donde la inteligencia artificial va a ser más y más un ciudadano en este espacio público. Y para eso los quiero dejar con los resultados de un paper que salió el año pasado en un Journal de Computer Science, que probablemente muy pocas personas en las ciencias sociales van a ver, pero que a mí me pareció súper interesante. Y el paper lo que hacía es que estudiaba el dilema del trolley. ¿Ustedes conocen el dilema del trolley? Exacto. Entonces viene un trolley, ¿ya? Y el trolley, si sigue derecho, puede matar, que en este caso, a 5 personas, pero si uno lo desvía, mata a una, ¿ya? Y hay una persona acá que tiene la posibilidad de tirar la palanca. Entonces lo que hicieron estos tipos es decir, mira, ocurre el dilema del trolley y hay una persona que tiró la palanca o no tiró la palanca, o hubo un algoritmo que tiró la palanca o no tiró la palanca.
Entonces lo único que cambia es quién toma la acción. Y lo que encontraron es que cuando había una persona, a la persona le echaban más culpa, en este caso, cuando tomaba la acción. Es decir, que si ponemos a Eduardo ahí a tirar la palanca, ¿ya? Viene el trolley y Eduardo dice, no, ¿cómo se van a morir 5? Y tira la palanca, lo van a culpar de asesino de este. ¿Ya? ¿Sí? Lo culpan por la acción. ¿Ya? Y por la inacción lo perdonan. ¿Ya? Es decir, que si Eduardo no tiró la palanca y el tren pasa de largo, no tienen mucha culpa. Pero al robot, si te fijas, lo culpan mucho más por la inacción que al humano. ¿Ya? Esta relación te sale bien distinta y de hecho lo perdonan un poquito por la acción. ¿Ya? Es decir, que tenemos una expectativa distinta cuando pensamos que este sistema está siendo administrado por una persona o está siendo administrado por un algoritmo. Obviamente esto es muy temprano como evidencia, ya es un solo paper, no es una golondrina que hace verano, pero nos está diciendo un poco que a la persona la perdonamos si es que no hace algo, porque el hacer una acción es algo que es mucho más cargado, pero el algoritmo esperamos con una eficiencia utilitaria que no esperamos de la persona. ¿Ya? Y esto es algo con lo que los quería dejar y después de esto agradecerlos por el tiempo y muchas gracias.